Bien, nos vamos a programar a lo que es la parte de en archivo. Nos encontramos en consultar.php. Ahí vamos a agregar una tabla más para poder borrar. Ya tenemos aquí la opción, lo vamos a copiar. Siempre la estructura de la tabla que viene, lo copiamos esa partecita, ¿no? Para modificarlo, ¿ya? Lo copio. Y como es 2 email, se me repite, uno de ellos lo voy a poner borrar. Borrar. Listo. Ya lo tengo borrar, lo guardo, lo voy a ver en mi consulta en código, lo voy a ver en diseño. Y ya se me agregó una tablita más, borrar, ¿no? Entonces me voy al código para poder implementar en el código la parte de borrado. Bien, una de las que vamos a utilizar es, primero, es crear también la tabla para interactuar los datos, ¿no? Para que pueda tener. Bien, nos vamos a ubicar acá, printf es para cada uno de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que está corriendo, no va a tener, ¿no? Actualizamos, simplemente nos aparece la parte borrar y los demás vacío. Entonces, para que aparezca en tabla, también hay que poner en tabla en el código PHP, ¿ya? Entonces nos dirigimos en printf, en PHP, en el código, antes de la comita, ¿no? Esto es lo que divide, ¿no? Desde esta parte es lo que divide lo que está adjunto el formateo de datos y la parte de HTML, ¿no? En el diseño. Entonces nos ubicamos antes de ese TR, ahí le hacemos un espacio y lo voy a copiar el pequeño, un TD y inicio, un TD final. Ya, un TD inicio y un TD final. Control C, a su costadito lo voy a copiar. Copio. Entonces, como está con un formateador para cadenas, lo voy a poner para datos enteros, una D, ¿no? Y ya lo tengo. Entonces, como ya lo tengo también, ya ahora sí me va a aparecer. Y también tengo que agregar al final el dato que voy a enviar en PHP. Como ya lo tengo su estructura de la tabla, como por ejemplo, aquí ya lo tengo, error, ¿por qué? Porque todavía le falta ese dato para completar en PHP, ¿ya? Entonces ya lo voy a completar en PHP. Y también, a ver, para el PHP debo de completarlo, porque no tiene dato, aquí lo voy a completar, al final, una coma, y lo voy a completar con el ID del primero. El que voy a enviar es un dato ID. Listo. Lo guardo y lo voy a probar. Ahora si no, solo me aparece en borrar 1, 2, 3. Entonces ya me funciona. Lo que pasa es que voy a enviar esos datos. Ya estos datos que voy a enviarlos. Ya esos datos, 1, 2, 3, esos datos. Pero tiene que generarme como si fuera un enlace. Aquí solamente es un texto estático. Ya, entonces ahí lo vamos a utilizar la última función que teníamos, el formateador de. Ahí vamos a implementar lo que es la función de envío, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Entonces lo vamos a borrar esa D, que sí me funciona. Ahí lo que vamos a implementar es el inicio y el final de un enlace. Ya lo copio nomás casito para no demorarnos de hacer ese codiguito, control C y ahí mismo, ¿no? Control B. Pero dentro, a ver, ¿se copió bien? No, no se copió bien, ¿no? Lo que quiero son esos pequeños código. Control B, ya. Lo que quiero es iniciar la apertura del enlace A. Ya es lo que quiero, ese A entre pequeñas llaves, ¿no? Y cerrado A. Lo tengo que abrir y lo tengo que cerrar, ¿ya? En eso, en la D hemos borrado y entonces en ese pequeño TD, en este pequeño cuadro, ya estamos dentro de eso.
agregando un enlace. Entonces, para empezar con el enlace tenemos el código A, ¿no? Aperturamos A y lo cerramos A. Entonces, ahí lo vamos a ver, la función, lo que vamos a ver, ahí lo que va a venir, la parte de D, ¿no? Ahí ya lo va a estar D. Lo que hemos borrado, ahí está la D, ¿no? Lo estamos acomodando la D. Entonces, para que sea esto, para que sea un enlace, ya, para que sea un enlace, necesariamente nosotros tenemos que enlazarlo a un dato, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner la que es de borrar, ¿no? Borrar. Ya, borrar. Para que aparezca toditos, ¿no? Borrar. Listo. Ya, que aparezca toditos, que no es el nombre. Entonces, aquí en esa a su costadito, a es donde vamos a hacer el enlace, ¿no? Para eso tenemos href, ¿no? Href es igual, va a ser igual, lo volteamos el slash volteado, a ese slash volteado doble, esa línea volteado doble, tenemos esa línea volteado, ¿no? Ya dentro de esa pequeña etiqueta A que tenemos ahí adentro, vamos a hacer eso, ya, href, y después lo agregamos comillas aquí, ahí agregamos una comilla, el otro, salimos de ahí, de la línea, otra comilla, la estructura, ¿ya? Solo estamos aquí, ¿ya? Lo hemos modificado dentro de una tabla que hemos creado, TD, hemos agregado la etiqueta A y hemos cerrado la etiqueta A. Entonces, dentro de esa etiqueta A hemos puesto borrar. Y una vez que hemos colocado borrar, estamos abriendo dentro de la etiqueta A, dentro del enlace, href igual, una línea, comilla, otra línea y comilla. Ahí. Entonces, ahí lo vamos a direccionar un enlace que vamos a enviar el dato. ¿Ya? Un dato que vamos a enviar. Entonces, aquí dentro de esas comillas, ¿a dónde vamos a enviar? Vamos a enviar a borrar.html, ¿ya? No, perdón, PHP. Vamos a crear otro archivo que se va a llamar borrar.php, ¿ya? Borrar.php. Entonces, ¿qué tipo de datos va a enviar? Eso tiene que enviar un dato, ¿no? Tiene que enviar un dato, ¿ya? Tiene que enviar un dato ahí. Ya vamos a enviar, hay que enlazar, la forma de enlazar en PHP directamente, ya no por método get, no por post, sino por el método get, le vamos a agregar este simbolito, ¿no? Ese simbolito como apertura de PHP, borrar.php, ahí le vamos a crear una variable ID, así, ID. Lo igualamos, ya, lo igualamos. ¿Qué dato estamos enviando acá? Este dato, el último, ID también fila. Entonces, ahí donde tiene que ir el simbolito de dólar. ¿Ya? El simbolito porcentual de. Eso significa que con ese pequeño código vamos a enviar a través de un enlace a borrar.php. Si nos vamos, comprobamos y nos actualizamos, ya me aparece aquí, por ejemplo, ya me aparece, ahí está, borrar, ya no son los numeritos. Ya no son los numeritos, ya aparece borrar. Si yo envío, nos vamos a fijar, por ejemplo, acá, ya, aquí, lo voy a enviar uno de los datos. Por ejemplo, como aquí al principio nos aparecían los números ID, son estos números, ¿cierto? Entonces, al hacer clic en borrar aquí, me tiene que enviar estos números, sea 1, 2, 3, cualquiera. Por ejemplo, la posición 1 lo voy a enviar, borrar. Y me envía aquí, mira, si me envía el dato, aquí, dice borrar.php ID igual a 1.
Pero acá dice objeto no localizo. ¿Por qué? Porque todavía borrar.php no lo tenemos aún todavía. No lo tenemos. Ya, como no lo tenemos, tenemos que también crearlo. Eso. Ya, entonces, pero sí me lo está enviando el archivo. Aquí está, 1. Ya, como me está enviando 1, ahora voy a crear mi archivo. Ya lo tengo, esa parte ya le he agregado todo. Ahora me falta crear el archivo borrar.php. Entonces voy a crear archivo nuevo de extensión PHP y por ahora no necesito código, solamente necesito PHP. Ya PHP, apertura de las etiquetas, ¿no? Entonces aquí lo vamos a comentar que va a ser borra uno de los registros, ¿no? Borrar, por ejemplo, vamos a decir borrar registro. Borrar registro. Ese es comentario, ¿no? Borrar registro. Bien, entonces aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, para borrar registro, tengo que acceder a una base de datos. ¿Ya? Tengo que acceder a una base de datos para poder borrar. Y entonces, como ya lo tengo creado mi base de datos, lo único que va a hacer es include. Esa es mi base de datos. Es lo que hace la conexión. Y que me voy a decir que abra la conexión, ¿no? Conexión.php y me está abriendo esa conexión, ¿no? Solamente incluyo, ya. Entonces, una vez incluido, quiero que me lo jale quiero que me jale el valor enviado o que me recepcione el valor enviado. Entonces, voy a crear aquí una variable ID, ya, una variable ID. Y que ese variable va a estar almacenado el dato que me están enviando. Esta vez ya no va a ser por el método post, porque lo estoy enviando por ese enlace que estoy enviando, eso envía por el método get. Entonces aquí lo voy a poner el método get. Ya, get. Lo mismo que post, pero de esta manera, ¿no? ¿Qué me está enviando? Otro valor que se llama ID, ¿no? ID. Si me envía ese valor, lo voy a poner acá, por ejemplo, para comprobar si me está enviando o no. Entonces, hecho, voy a poner ID, que me imprima eso, ¿no? Si me está enviando ese valor o no. Solamente para probar. Entonces, ¿cómo lo voy a poner el nombre? Borrar.php, ¿no? Borrar.php. Listo. Ya lo voy a guardar. Ya me aparece, ya lo he creado ese archivo. Ahora voy a ejecutar mi programa de nuevo, actualizo y ya lo tengo. Por ejemplo, yo lo voy a enviar el dato 2. Aquí está borrar, le envío el dato 2. Aquí nos dice un ID indefinido, ¿no? Bueno, al otro lado de repente no está definido en línea 4, borrar.php. Tenemos error. Aquí debe ser, ahí es. Por el espacio es eso, ¿no? Ahora sí, control S, a ver, vamos a ver. Ahí está, ya está enviando, ¿eh? A veces tenemos, entre comillas, no debemos dejar espacios. Por dejar espacios sucede un error, ¿ya? A veces, muchas veces, por esos espacios, considera la base de datos con otro dato más el espacio. ¿Ya? Entonces, 1. Ya, por ejemplo, yo lo voy a enviar este 4, este ID. Me voy acá, 4. Me envía 4. Entonces, eso significa que la transferencia de dato, el envío de dato, sí se está ejecutándose. Como ya ahora está ejecutándose, ahora que sí queremos borrar registro, enviando esos datos, ¿ya? Si yo quiero borrar un registro de cualquier registro que quiero borrar, lo voy a enviar, uno de ellos lo va a enviar y se va a borrar automáticamente, ¿no? Entonces vamos a ver en implementar el código, lo vamos a escribir. Como me está enviando, no necesito esto de acá, ya no necesito, lo voy a bloquear, solamente es para probar si me enviaba dato o no, sí me está enviando. Entonces ahí me lo voy a hacer la consulta, aquí viene consulta de borrado, ¿ya? Consulta SQL, ¿ya? Consulta SQL para borrar datos.
datos. Ya, para borrar datos, ¿ya? Bien, ese es un comentario nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo es la consulta? Lo voy a poner una variable borrar. Una variable, puede ser cualquier variable, ¿no? Puede ser variable consulta, bueno, pero para yo distinguir lo que estoy haciendo, voy a hacer una variable borrar, ¿ya? Borrar. Listo, así se va a llamar mi variable borrar. Entonces, ese mi variable borrar lo va a crear. Mi variable borrar va a tener una consulta. ¿Cómo lo hacemos una consulta? Simplemente una consulta SQL se realiza teniendo ese script, esa cláusula, ¿no? Delete, que manejamos en cualquier base de datos, from, ¿de dónde? De nuestra tabla estudiante. Estudiante. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere borrarse? Where, cuando el ID que me está enviando, que yo tengo en mi base de datos, este es de mi base de datos, ¿ya? Ese ID así está hecho en mi base de datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí dice ID, ¿no? Ahí está, ID es igual. Pero eso viene de la base de datos, no viene de aquí, ¿ya? Viene de la base de datos. En base de datos está como ID también, ¿ya? Minúscula está en nuestra base de datos. Ahorita lo vamos a ver eso. Listo, ID va a ser igual al dato que me han enviado. ¿Cuál es el dato que me han enviado? Esto es el dato que me han enviado. En realidad me han enviado $getID. Entonces yo, para no escribir tan largo, lo almaceno todo esto en este pequeño dato. Entonces solamente ahora voy a manejar esto, ¿no? Ahí lo estoy almacenando. Listo, ya lo tengo, ya prácticamente mi consulta. Ahora tengo que enlazar con la base de datos. Mi base de datos ya está seleccionado, ya estoy incluido, abrir conexión y ahora referenciarlo a conexión, ¿no? Mi conexión está con esa conexión. Debo referenciarlo así de esta manera. Apuntándole, yo lo apunto a query el dato que me va a hacer consulta. ¿Cuál es el dato que me hace consulta? Borrar.php. Esto de acá. ¿Ya? Eso de ahí. Listo. Ahí ya me lo ha hecho la consulta. ¿Ya? Ahí me lo hace la consulta. Entonces, cuando yo lo voy a ejecutar la consulta, me lo va a borrar, pero no me lo va a visualizar. ¿Ya? Yo quiero que me visualice y que me llegue a donde yo estaba en mi tabla. Ahí lo voy a poner este comando. Header, ese comando header significa que me localice donde yo estoy ejecutando, ¿ya? Location, los puntos, ¿en dónde me va a hacer? ¿En dónde me va a aparecer? Eso que me aparezca en consultar, hay que se me ubique de nuevo, ¿ya? Que se ejecute, pero que regrese a consultar.php. ¿Ya? Me va a ejecutar en borrar y después va a regresar a consultar directamente. Lo voy a guardar, control S, lo voy a guardar y lo voy a poder operarlo. Ya, a ver, de repente no va a tener algún error, no creo. A ver, vamos a ejecutarlo. Listo, ya, ahí tengo. Entonces, aquí voy a borrar uno de los datos. El 4 vamos a tratar de borrar, ¿ya? Borrar. Dice, error de llamada a la función header. Bueno, no, tenemos un problema, ¿no? Aquí dice header, ¿no? Solamente dice header. Nos hemos digitado mal, solamente tiene que ser header. Listo. Ahora sí guardamos. Nos ubicamos. Atrás. Actualizamos. Ya lo había borrado. Se dan cuenta que ya lo había borrado, pero para que me regrese el código. Ahora vamos a borrar el número 3. A ver, por ejemplo, digo borrar y me actualiza y me lo está borrando de la base de datos. Ya, jóvenes, señoritas, prácticamente me está borrando de la base de datos. Ya, jóvenes, señoritas, ya. Lo voy a detener el video.